Pido ayuda económica para seguir las construcciones. Invito a niños de 9 a 12 años, a jovencitas de 9 a 16 años. Conságrense a Dios, denle su vida a Dios, comuníquense con nosotros para que aquí estudien y estudien y estudien. Ayer con los seminaristas tuvimos pues ya clases conmigo. Hasta ahorita habían tenido clases con sus maestras y pues espero que no les haya dolido la cabeza mucho, pero se tiene que estudiar. Y ahorita, bájale poquito, hija. Ahorita, después de la Santa Misa, voy a confesar rápido, desayuno rapidísimo. Tengo una entrevista que vamos a hacer por televisión y luego seguir los estudios, todo el día. Van a tener deporte, van a tener descanso, pero estudio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el futuro sacerdote tiene que ser un hombre que conozca a Dios. ¿Qué estamos estudiando? Sí, algunas materias necesarias, ¿verdad?, para poder entender las principales. Pero lo que estamos estudiando fue palabra de Dios, ¿sí o no? Los salmos, la liturgia, y lo vimos en árabe. Y se asustaron. Pues no mucho, ya me dijeron que algunas palabras ya las distinguen, ¿verdad? En siriaco, en arameo rabínico, en hebreo, en griego, en latín. Y fue el primer día. Vimos nada más 5 versículos de un salmo y un himno litúrgico en latín. Hicimos también algo de lectura bíblica, corrida, del Génesis capítulo 5, ¿verdad? ¿Y por qué comencé ahí? Porque estamos usando libros ya usados, que a lo largo de los años yo les di clases y clases a las madres, pero pues algunas tuvieron que salir y dejaron sus libros ya poquito anotados. Yo pido que anoten en los libros, porque esos libros van a ser para que ustedes den clases con esos libros y esas anotaciones. No es posible en este tipo de estudio que en un cuaderno vayan poniendo ahí las cosas. No, es imposible, ¿no? En el mismo texto. Pues bien, vimos el primer capítulo de San Mateo en latín, completo y fácil, ¿verdad? Vimos el capítulo 5, repito, de Génesis en hebreo y en griego, nada más. No fuimos al arameo todavía. Faltan ejemplares de estas Biblias, las tengo que multiplicar y pues es que todas las que había ya están ocupadas allá en la sierra. Vayan ustedes a una librería y digan: quiero la Biblia en arameo. Los van a correr a patadas. Ni saben qué es, en ningún lado la van a encontrar, ni en Tijuana, ni en San Diego, ni en Los Ángeles, óiganlo bien, tal vez en Nueva York. El ejemplar que tenemos y que pues voy a multiplicar viene de Tiflis. Tiflis, ¿qué es eso, padre? ¿Una enfermedad nueva? No, es la capital de Georgia, en Asia. Georgia, ¿qué no es Estados Unidos? No. Es en el Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Sí, ya me salió Caspa. No, hijo, es un mar que se llama Caspio. Y el Mar Negro. Allá es el único lugar del mundo donde ahorita se puede conseguir. Pero es muy complicado. Entonces, para que vean lo difícil que es, simple y sencillamente, tener sacerdotes instruidos, cultos, que el día de mañana puedan combatir las herejías que están por todas partes ya dentro de la iglesia.
y que la mayoría de los pastores no las puede distinguir, individuar, localizar. Y ese es el propósito de nuestra congregación: formar sacerdotes santos en la virtud, sí, hombres masculinos, viriles, varoniles, pero también instruidos, cultos, sabios. Les voy a contar hoy lo que me sucedió la segunda vez que fui a Fátima, no de vacaciones ni de peregrinaciones como dicen ahora, Voy a una peregrinación a la Virgen de Guadalupe y terminan en Cancún, en Chichén Itzá, y se van de paseo por toda la República. Eso es un hecho, no estoy inventando nada. Voy a hacer una peregrinación a Tierra Santa y es un paseo por toda Europa. Pues bueno, se puede decir que bueno, ¿verdad? Bendito Dios, si tienes dinero. Pero ustedes nunca anden haciendo peregrinaciones, San Ignacio de Loyola, en sus constituciones para los jesuitas, puso la peregrinación. Pero en aquellos tiempos peregrinación era a pie y de limosna. Si ustedes se fijan en la imagen del Santo Niño de Atocha, trae una concha. Esa concha era el plato para comer. Iban a pie kilómetros y kilómetros y kilómetros a Roma, al sepulcro de San Pedro y San Pablo, y se les ponía el apellido Romo, Romeo, Romero. El nombre de Romualdo significa el que fue a Roma, porque era una hazaña. Muchos morían en el camino por los bandidos, por las guerras, por los cataclismos. Y la penitencia era ir de limosna. Y con esa conchita pedían un pedazo de pan. Y ya les había platicado yo que en esos caminos, por ejemplo, el camino de Santiago era otra peregrinación. De toda Europa iban hasta Galicia, al norte occidente de España. Ahí está la tumba de Santiago Apóstol. Y las casas a lo largo del camino eran casas con la puerta cortada en dos. La parte de abajo se cerraba con una aldaba, pero no con llave. La parte de arriba se emparejaba nada más, para que no entraran los animales. Y el peregrino venía y le dejaban la puerta abierta de arriba para que la empujara, metiera la mano, abriera la puertita de abajo, se metía y había allí 2 piedritas y una vela con yesca. La yesca son hojas secas o lo que sea, es para encender el fuego. A mí me tocó ver fumadores de pipa que prendían la pipa con piedritas, bueno, eran de metal ya bien hechas, salían chispas, ardía la pipa y comenzaban a fumar con la pipa, ¿verdad? Y la vela se encendía. Y había pan, agua y sal. Era la limosna que ponían para que el peregrino pudiera llegar y comer un poco de pan con sal. ¿Sabe más o menos? En México se usa la tortilla con sal. Es mala educación, nunca hagan así, chun. Pero muchos le ponen y chun, la tortillita recién hecha. Yo he comido recién hecha a veces en los restaurantes, ¿no? Que, mire, ándele padrecito. Como soy padre, vengo así. A veces que me llevan a algún restaurante, pues luego son muy amables las personas, Qué rico es. Y ahí dormían.
pasaba la noche, pero al amanecer se levantaban y seguían su camino. Era penitencia. Los sacerdotes dejaban como penitencia hacer una peregrinación y muchos la hacían descalzos. Llevaban un bastón con un guaje, no es mala palabra, es una planta, que son como las calabazas, se hacen duras y están huecas, y ahí se lleva el agua y la concha para pedir limosna. Así puso pues San Ignacio en las constituciones de los jesuitas antiguos, que todos tenían que hacer alguna peregrinación. Pero las cosas han cambiado. El día de hoy las peregrinaciones no van a ser descalzos ni de limosna. No, hombre, es un paseo a todo dar. Se pasean por toda Europa, se pasean por todo el mundo. Voy de peregrinación. No. Entonces, volvamos acá. La iglesia necesita sacerdotes santos que renuncien a sus vacaciones. Sí, es que por salud mental necesitan vacaciones. ¿Vacaciones de qué? Si se la pasan todo el día viendo televisión o el celular. Los sacerdotes de ahora, ¿de qué necesitan descansar? Vean ustedes, reflexionen, señores cardenales, arzobispos, obispos, conferencias episcopales. ¿Cuál es la vida del sacerdote? Hay sacerdotes ejemplares, claro que sí, pero la gran mayoría no es ejemplar. Sobre todo porque no combaten las herejías, no combaten los errores, los aceptan, los reciben, los difunden. Y se necesita pues ese estudio mortificado. Yo les digo a ustedes, no quiero que ayunen a pan y agua. No quiero que se mortifiquen en la comida. Claro, con medida, ¿verdad? Quiero que su ayuno, su mortificación, sus chicotazos que se usaban antes, sean sentarte a estudiar copto saídico, copto boárico, arameo rabínico, arameo bíblico, hebreo, griego, para comenzar, porque las lenguas son para comenzar. ¿Comenzar qué? La lectura de libros en esas lenguas. Les di el ejemplo de cómo podemos demostrar que la misa no es un banquete. Primero por la historia de que San Pablo regaña a los corintios porque ya sus reuniones son orgías paganas, comelonas, bebederas de vino. Él dice, uno está borracho en la iglesia, el otro no tiene que comer. No, en eso no los alabo. Por eso San Juan, que fue el último que escribió el Evangelio, después de San Mateo, San Marcos, San Lucas, quiere corregir ese error de que la misa es un banquete. No, la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso, todo lo que son detalles del banquete pascual que se encuentra en el capítulo 12 del Éxodo, pero leyéndolo bien en hebreo, y con las versiones antiguas, la versión siriaca, la versión de la Septuaginta en griego, los Targumim
el Targum de Onkelos, el Targum de Jonathan, el Targum de Neófiti y los fragmentos de Targumimes que se han descubierto. Son muchos. Y entonces se hace la comparación. Dice San Juan que le pusieron la esponja llena de vinagre en una vara de hisopo. Pero el hisopo, les he dicho, es una hierbita. ¿Cómo? Los demás evangelistas dicen correctamente, en una lanza. Pusieron la esponja y se la acercaron. ¿Pero por qué San Juan pone una vara de hisopo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el banquete pascual se comen hierbas amargas, meror, hierbas con vinagre. Ese es el verdadero banquete, la muerte de Cristo. Luego dice, no le quebrarán ningún hueso al Cordero Pascual. Y lo repite San Juan en la Pasión. Lo comerán deprisa. Y San Juan pone que deprisa bajaron a Cristo. Nicodemo y José de Arimatea, deprisa lo sepultaron, porque venía el sábado. Y en el Éxodo es deprisa, porque tienen que salir de Egipto, porque viene el ángel exterminador a matar a los primogénitos. Y así otros detalles maravillosos cuando se estudia a fondo el texto original. Y así tú dices, San Juan no puso la consagración en la última cena para darnos a entender que la Santa Misa es el Calvario y no una cena, como los corintios malinterpretaban, y muchos en la antigua iglesia, de manera que la iglesia tuvo que corregirlos con la voz de San Pablo. Todo eso se estudia, mis hermanos, todo eso se comprende si hay familiaridad. El propósito de mis clases de ayer, pobres seminaristas, ¿verdad?, fue nada más emborracharlos con las lenguas, pero que le perdieran el miedo a esos alfabetos. Es un solo alfabeto, no existe otro, con diferentes formas. ¿Y cómo se aprenden? Pues con el uso. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. Y ahora vamos a ver ya un poquito más despacio, ¿verdad?, de esas lenguas todas, un poquito la gramática, que es la misma. Hay un judío liberal, comunistoide, Noam Chomsky, lo vimos en la universidad muchísimo, ¿verdad? Y él tiene una teoría lingüística de que solamente existe una gramática para todas las lenguas. Y tiene razón, no se ocupa tantos estudios. ¿Qué es la mente humana? Una facultad. Facultad viene de faccio, facis, facere, feci, factum, de hacer, con la cual nosotros operamos. Se llama el intelecto agente, que capta las cosas, las capta y produce una idea. Esa idea la expresamos con un término. Los términos se organizan según la substancia y la acción. Y ahí ya es el dominio, no de la lógica, esa fue antes, sino de la gramática. Substancia es substantivo, persona, animal o cosa. La acción es el verbo que tiene el
tiempo metido en sí mismo. Y así podemos decir que todas las lenguas del mundo son iguales. No pueden ser diferentes, porque son el reflejo del entendimiento, que es el mismo en todos los seres humanos, del presente y del pasado y del futuro. Entonces, artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre, eso es la substancia. Luego viene la acción, el verbo, y lo demás son relaciones, preposición, conjunción, adverbio, interjección. Y eso es igual en todas las lenguas. Lo único que se ocupa es memoria para retener. Y a esta edad lo que les sobra es memoria. Les falta entendimiento, pero la memoria les sobra. Y el método de un santo, San José de Calasanz, yo lo invoco mucho. Primero aprender de memoria y luego entender. Y sí funciona, Rete que funciona. Entonces, sacerdotes, quieran hacer seminarios menores. Cada sacerdote en estos tiempos de emergencia, en que la iglesia está destruida, cada sacerdote preocúpese de hacer un seminario menor, él mismo. No necesita permiso de nadie. Busca a los niños. Claro, un sacerdote bueno, un sacerdote puro, un sacerdote casto, un sacerdote limpio, no un violador. No. Esos hay que echarlos fuera de la iglesia. Sacerdote bueno, a tu alrededor haz una escuelita de futuros sacerdotes. Comienza a enseñarles la gramática. Así se llamaba la escuela antigua, todavía en Inglaterra así se dice, la escuela primaria, Grammar School. Luego Middle School, luego High School, pero Grammar es elementary, es elemental. ¿Los elementos de qué? De la gramática. ¿Cuáles son los elementos de la gramática? Artículo, sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección. Esos son los elementos, eso es escuela elemental. Comienza, sacerdote, a enseñarles la gramática. ¿Y cuál fue la gramática durante toda la historia del occidente? La gramática latina. Enséñales latín y aprendes tú también. Comienza a acercar a Dios los niños que quieren ser como tú. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que los niños quieran ser como el sacerdote? Pues que el sacerdote sea ejemplo, ejemplar en todo. Y los niños lo van a seguir. Porque Dios, porque Cristo, porque la iglesia puso al sacerdote en el altar, cerca de Dios, representando a Dios. Y Dios atrae los corazones. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.